¿Qué tal? Los saludamos. Esto es Semana Noticias. Recuerde muy bien, el primer canal digital de Colombia. La noticia en ese momento o lo que ocurrió durante esta semana tiene que ver con el caso nuevamente de Mauricio Leal. Recordarán ustedes este estilista que fue asesinado junto a su mamá, junto a Marleny Hernández, en su propia casa, en un condominio del sector de la Vía La Calera. Esto es al nororiente, de la capital del país. Pues este martes la Fiscalía presentó formalmente el acuerdo, la negociación a la que llegó con Jonier Leal, el confeso asesino. Pues hay que decirlo, ya confesó, él lo hizo ante el país, confesó ser el autor del asesinato de su hermano y de su mamá. La Fiscalía firmó un acuerdo para esa aceptación de responsabilidad y que se derive esto en una condena. Pero llama la atención de manera particular que el fiscal del caso, pues él señala, digamos que lo ve como un gran logro haber obtenido ese acuerdo y advierte que es una condena ejemplar. ¿Y por qué llama la atención? Porque justamente ese ha sido el reclamo de las víctimas, incluso del país. Bueno, ¿cómo así? A él le van a dar 27 años y 5 meses de prisión. Pues con las rebajas de penas, bueno, eso más o menos hacían unos cálculos y estaría pagando en promedio o por mucho unos 16 años físicos, y si no es que menos. Entonces, el fiscal dice que es una ejemplar condena. Lo dijo en la audiencia donde presentó el acuerdo con Jonier Leal, y eso justamente es lo que tratamos de entender. ¿Es o no ejemplar la pena para Jonier Leal? Y por eso contactamos a las víctimas o al representante legal de víctimas en este proceso, el doctor Elmer Montaña. Doctor, pues muchas gracias por estar con Semana y cuéntenos, o más bien, ¿está de acuerdo usted? ¿Es una ejemplar condena como lo señala la Fiscalía en el caso de Jonier Leal? Bueno, César, muchas gracias por la invitación. Realmente esto no es una condena ejemplar. Por supuesto que el sistema penal no gira en torno al hecho de que las personas puedan ser utilizadas como escarnio o como ejemplo negativo para la sociedad, aunque uno de los fines de la pena es el de disuadir a otras personas para que no cometan ese tipo de conductas. Pero aparte de esa circunstancia, lo que sí tengo que señalar es que no entiendo la razón por la cual el señor fiscal, digamos, de una manera tan clara, se vanagloria de este preacuerdo, hablando de que es una pena ejemplar. Uno entendería que con ello quiere significar que es proporcional a la gravedad del delito, cuando en realidad, si hacemos matemática, nos damos cuenta que no es proporcional, por lo tanto no tendría nada de ejemplar. Veamos, mire, la Fiscalía pactó con este señor 27 años y medio de prisión. Eso significa de que con buena conducta, trabajo o estudio, este señor va a tener unos descuentos. Por 10 años tendría más o menos 3 años, 3 meses de descuento. Entonces, y además de esa circunstancia, cuando cumpla las 3/5 partes de la condena, podría solicitar libertad condicional. Haciendo una simple matemática, diríamos que cuando cumpla los 16.5 años, estaría apto para solicitar la libertad. Pero a esto habría que descontarle el tiempo servido en el que haya trabajado o haya estudiado y además haya tenido buena conducta. Si así ocurre, entonces estaríamos hablando de una pena que sería más o menos física de unos 12 años. Entonces yo pregunto, ¿esos 12 años reales de privación efectiva de la libertad, es a eso a lo que se refiere el fiscal cuando dice que son ejemplares? Que el fiscal habla de los 27 años y medio como si fueran inmodificables, como si la pena de allí no se fuera a reducir, y resulta que ahí no le está contando al país lo que sucede con este descuento de penas. Entonces yo no veo, y las víctimas no ven, que esto realmente sea proporcional a la gravedad de los delitos cometidos por este señor. Jonier asesinó a su señora madre, torturó y mató a su hermano, de manera que una pena de 12 años por la comisión de semejantes atrocidades, creo yo que no es realmente proporcional, equitativa a la gravedad de esos hechos. Y las víctimas, por supuesto, y la sociedad colombiana tienen un reclamo de justicia. Pero aquí, ¿qué ocurre, César? Que una cosa
es lo que las víctimas piensan, una cosa es el dolor de las víctimas, una cosa es la indignación que siente la sociedad colombiana y otra muy distinta, el concepto de justicia que tienen algunos fiscales que además se arrogan la facultad de poder imponer esos criterios a como dé lugar. Aquí la Fiscalía General de la Nación nos ha querido vender la idea de que tenía que realizarse ese preacuerdo en esos términos, que no había otra posibilidad. Y eso no es verdad. Más aún, tampoco es cierto que necesariamente tenía que llevarse a cabo ese preacuerdo. Yo me pregunto una cosa, César. El señor fiscal en las audiencias de medida de aseguramiento y de imputación, en varias ocasiones dijo que él tenía abundantes elementos materiales de prueba para lograr obtener por parte de un juez de la República una sentencia condenatoria en contra de Johnny Leal. Si eso es así, ¿por qué optó entonces la Fiscalía por el camino fácil de hacer un preacuerdo dándole semejantes gabelas a Johnny Leal? Es que prácticamente convirtieron este preacuerdo en un premio a este señor. Pero además de que lo premian con una pena que va a rebajarse ostensiblemente, la Fiscalía de Ñapa omite deliberadamente imputarle el delito de tortura, que fue descrito con absoluta claridad por parte del fiscal en las audiencias. Eso le daría un descuento adicional. Pero mire, además de esa circunstancia, el fiscal dice que el señor Johnny Leal es muy valiente, lo dijo esta mañana, porque aceptó el preacuerdo. Imagínese usted, se derrite el señor fiscal en calificativos a favor de Johnny Leal. Eso es básicamente, doctor, lo que le quería preguntar. Bueno, entonces, digamos cómo están las cosas, o a partir de lo que escuchamos de usted, claramente las víctimas, a pesar de que tienen que revisar todo el material probatorio que trasladó la Fiscalía, ustedes tienen claro es que por ahora, incluso la pena como está tasada en ese acuerdo, no se compadece con el daño causado. Es decir, de una vez podría uno ir pensando cuál va a ser la posición de las víctimas dentro de la audiencia cuando la juez les dé la oportunidad de argumentar. Sí, claro, nosotros vamos a fijar esa posición. Es más, César, lo que le vamos a plantear a la señora juez, ojalá tenga la oportunidad de hacerlo porque veo que el señor fiscal, cada vez que este abogado de víctimas va a hablar, se las ingenia para que le restrinjan el uso de la palabra, pero sí tengo la posibilidad de hacerlo. Le voy a plantear a la señora juez la discrepancia que existe entre la expectativa de justicia que tienen las víctimas y tiene la sociedad y la expectativa de justicia que tiene la Fiscalía General de la Nación. Son dos cosas que no han podido compaginar. De hecho, por regla general, esto a veces no sucede, pero en este caso concreto sí que hay esa discrepancia. Vemos una fiscalía que tomó decisiones, que fue displicente con las víctimas, al punto que el preacuerdo casi no nos lo entregan. Yo tuve que mandarle varios correos al señor fiscal para que me hiciera entrega del preacuerdo. Finalmente me lo entregó apenas el jueves de la semana pasada. No me hizo entrega de los elementos materiales de prueba que me tenía que entregar para la audiencia, para llegar preparados nosotros a esta audiencia el día de hoy. Pero además de eso, cometió, a mi manera de ver, una gravísima falta disciplinaria cuando le dijo a la señora juez que esos elementos materiales de prueba me habían sido informados, me han sido expuestos a mí en la diligencia de socialización del preacuerdo que se llevó en la ciudad de Cali y que había un registro fílmico de eso. César, eso no es cierto, eso es una mentira. Es una mentira del señor fiscal que tuvo como objetivo hacer incurrir en error a la juez para evitar que ella nos concediera un plazo razonable para estudiar esos elementos materiales de prueba. Yo la verdad, César, estoy absolutamente asombrado, pero también indignado por el comportamiento de la Fiscalía, porque nosotros hemos sido leales. Yo he tenido un comportamiento abierto, claro, yo he expuesto mis ideas en la medida en que me han dejado exponerlas en estas audiencias, pero la Fiscalía no se puede quejar de lealtad por parte de este abogado. Sin embargo, yo sí tengo quejas por falta de lealtad, doctor, de la Fiscalía General de la Nación. Doctor, ¿por qué, o cómo entendería usted con su experiencia, por supuesto, por qué el fiscal del caso se molesta tanto con usted cuando hace sus intervenciones y en teoría podría uno pensar que la Fiscalía de las Víctimas están sobre una misma línea, es decir, están buscando el mismo objetivo, que es justicia?
¿Por qué se molesta tanto el fiscal cuando usted hace, o por ejemplo le dice que necesita más tiempo para poder analizar el material probatorio? ¿Por qué cree que está pasando ahí? Mire, este es un tema de arrogancias por parte de algunos funcionarios que creen que el poder que tienen desde la fiscalía les permite actuar de la manera como quieren, de atropellar incluso a los sujetos procesales. Yo en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento hice una exposición en donde dejé claro que la fiscalía podría estar incurriendo en un error al no imputar el delito de tortura. Hice una exposición sobre ese hecho, basado en la narrativa del señor fiscal, y lo que obtuve por parte de la fiscalía fue un ataque no a mis argumentos, sino un ataque personal que tenía como objetivo desnudarme, someterme a la burla, al escarnio, con el fin de quebrantarme y que yo no pudiera seguir haciendo ese tipo de críticas, cuando era perfectamente viable que como abogado de víctimas pudiera hacer esa intervención en esos términos. Pero además de eso, ustedes vieron esta mañana en la audiencia que se llevó a cabo ante la juez 55 penal del circuito, el señor fiscal estalló en ira cuando estábamos solicitando simplemente que nos concedieran un plazo razonable para estudiar, oigan bien, 18 carpetas que nos acaban de entregar. El fiscal pidió que nos dieran media hora. ¿Quién estudia 18 carpetas en media hora? Pero cuando ya la juez tomó la decisión de darnos el tiempo, entonces el señor fiscal acudió al recurso mendaz de mentirle a la juez, porque le mintió a la juez. Yo le acabo de pedir al señor fiscal que me entregue el video de la socialización que se hizo en Cali, en donde no aparece constancia de que me han exhibido esos elementos materiales de prueba, porque eso no ocurrió. Y con ese video le va a presentar una queja a la Comisión de Disciplina Judicial, porque eso no lo podemos permitir. Es que cómo así que el señor fiscal, además de que me atropella en el uso de la palabra, entonces se cree con el derecho divino de decir mentiras, de tratar de hacer incurrir en error a los funcionarios judiciales, y no pasa absolutamente nada. Esta mañana no pude terminar de exponerle a la señora juez para solicitarle que lo sancionara, porque eso está prohibido en las normas procesales. Bueno, la señora juez no tomó la decisión de no seguir con el tema, pero yo sí tengo el deber legal y ético como abogado de denunciar ese tipo de cosas, porque no podemos permitir que las audiencias se conviertan en un escenario de verdades a medias, que son mentiras o de engaños. Claro. A los funcionarios judiciales para tratar de sacar adelante nuestras propuestas. Sí, doctor. Algo que, digamos, me llama la atención de lo que usted me está diciendo es, por ejemplo, la Fiscalía bien pudo, de alguna manera, continuar con todo el proceso normal y obtener una condena, porque si, en teoría, si se tienen todos los elementos materiales de prueba para llegar a la responsabilidad, para obligarlo a aceptar cargos, la Fiscalía hubiera podido seguir derecho con un juicio, por ejemplo, y obtener una condena mayor. O sea, no tenía necesidad, pensaría uno, a partir de lo que dice el mismo fiscal, no tenía necesidad de llegar a un acuerdo. Cuando nosotros le hacemos esa consulta, por ejemplo, al fiscal general, él dice, o él responde, él dice que esto lo que hace es ayudarle a reducir tiempos a la justicia, el desgaste a la justicia. Ahora uno se pregunta, ¿es equiparable reducir un desgaste en la justicia a tener una sanción o una pena que realmente sea ejemplar? Claro, es que es un concepto excesivamente eficientista, economicista de la Fiscalía. ¿Cuánto nos cuesta este proceso penal? Entonces, este proceso penal nos cuesta X suma de dinero, tiempo de trabajo de los servidores públicos, que nos podemos economizar si este señor acepta cargos. Pero para que acepte cargos, le tenemos que hacer un ofrecimiento que lo atraiga. Entonces, ¿cuál es el ofrecimiento que se le hace? Pues vamos a rebajarle la pena o vamos a pactar con él una pena que le permita en poco tiempo quedar en libertad. Mire, el señor fiscal decía esta mañana, Jonier Leal es un hombre valiente por haber aceptado esta pena. Hombre, valiente no, un tipo vivo, un tipo oportunista. Sabe que en 12 años podía quedar en libertad, después de haber asesinado a su señora madre y torturado y asesinado a su hermano. Semejante ganga, ¿cómo no le iba a aprovechar? Y el fiscal, sin embargo, lo califica de valiente. Entonces, ese eficientismo lo que hace es ir en detrimento no solamente del derecho a las víctimas, de la expectativa de justicia que tienen las víctimas y la sociedad, sino también que va en detrimento de la imagen y del prestigio de la administración de justicia, porque en últimas el mensaje que le llega a la sociedad
es que en este país, entre más cruel es una persona, entre más barbarie se cometa por parte de él, más posibilidades tiene de obtener beneficios por parte del Estado. Y que la justicia dura, la justicia implacable, está es para el pequeño delincuente, para ese que a veces roba por necesidad, por hambre, llevado por la situación económica, por el desespero. A ese sí, con toda dureza. A ese sí hay que mandarlo a la ergástula, cerrarlo bajo llave y botar las llaves del calabozo. Pero al gran delincuente, al que comete las grandes atrocidades, a ese sí con toda consideración. Esos son los valientes que finalmente terminan aceptándole a la fiscalía ese tipo de ofrecimientos. Imagínense ustedes, Jonier Leal, el abogado haciéndole cuentas, diciéndole, mire señor, usted en 12 años probablemente esté en libertad después de haber hecho esto. Necesitaba ser un tonto para no haber aceptado eso. El fiscal se equivocó. El calificativo que le debió haber dado a Jonier no era el de valiente, era de avispado, porque en esto Jonier Leal sí que ha sido avispado y sí que le ha sabido sacar provecho a la fiscalía. Y termino con esto, para su pregunta, César, y perdona que me haya extendido. Claro, yo también me pregunto, ¿cómo así que si la fiscalía tiene todos esos elementos materiales de prueba de los que ha hecho alarde, que dice que esta investigación es un ejemplo de la manera como se puede trabajar de forma articulada, con peritos forenses, etcétera, y que no había salvación de este señor y que podían haber obtenido una sentencia condenatoria? ¿Por qué no lo llevaron a juicio? Ese juicio no hubiera demorado tampoco muchísimo tiempo. Yo no creo pues que la matemática esa de que aquí nos ganamos un peso, nos ahorramos un dinero, sea suficiente argumento para haber cometido el disparate de realizar ese preacuerdo en los términos que se llevó a cabo con el señor Jonier Leal. Pues, por supuesto, sería entonces un avispado el señor Jonier Leal al haber aprovechado la oportunidad de firmar ese preacuerdo. La Fiscalía insiste por su parte, digamos que tratando de dar a conocer la versión oficial de la Fiscalía, porque al fiscal general se le preguntó sobre esto y él dijo que claramente esto significaba digamos, agilizar el sistema de justicia, desentrabar lo que normalmente encontramos en los juzgados, pero por supuesto otra cosa es lo que piensan las víctimas y que ahora se sumó una nueva víctima, el hermano de Mauricio Leal, que se encuentra privado de la libertad y que también tiene pues, ahora una representación legal que pues usted también, doctor, hizo algunas advertencias, o bueno, intentó hacer algunas advertencias porque no le permitieron hacer esas advertencias durante la audiencia acerca de que la abogada que representó al inicio del proceso a Jonier Leal, al asesino de Mauricio y Marlene, también iba a representar a la víctima. Eso es una incoherencia o un conflicto de intereses ahí bastante extraño, que la abogada que representó al asesino ahora representa a las víctimas. Por supuesto, nosotros Pero vamos César, a estar... Sí, señor. Permítame, yo hago una acotación sobre eso. Es que también fue un elemento que no pude introducir esta mañana en esta audiencia. La señora Sanguinetti ha sido abogada del señor Andrés, Carlos Andrés, hermano de Mauricio, quien está actualmente detenido en la cárcel de Jamundí. Y resulta que aparece la señora Sanguinetti como abogada de él inicialmente, pero también ha sido abogada de Jonier. Y entonces, claro, ahí hay ese conflicto de intereses. Pero esta mañana, que fue lo que no me dejaron contar y que me parece muy importante para efectos de la audiencia, resulta que la doctora Sanguinetti comentó que la nueva abogada del señor Carlos Andrés hace parte del equipo de trabajo de la doctora Sanguinetti. Eso lo dijo en una entrevista que dio un medio de comunicación. Yo lo que le quería decir claro, imagínese, yo lo que le quería decir a la señora juez es, mire, por favor, pregúntele a esta señora si eso es verdad, porque si es verdad, ella también está incursa en un conflicto de intereses. Eso está sancionado en el Estatuto del Abogado, artículo 34. Uno no puede defender intereses contrarios, así sea de manera sucesiva, ni ningún miembro del bufete o del equipo de esa persona puede asumir ese tipo de defensa. De manera que a mí me parece un hecho supremamente grave, pero ahí quedó en la anécdota. Lo otro es que el fiscal tenía conocimiento de este asunto. ¿Cómo así que lo deja pasar por alto? A mí me parece que son una cantidad de irregularidades y lo que pasa lamentablemente es que cuando voy a tratar de ponerlas al descubierto,
Entonces me avasallan, me queda callado y tengo que recurrir a los medios de comunicación, porque aquí sí puedo contar la historia, pero es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable que tenga uno que salir con una verdad que se puede introducir perfectamente en el escenario judicial, que es el escenario apropiado, pero como allí se cierran las puertas, entonces tengamos que salir los abogados a ventilar esto a la luz pública. Yo le quiero decir una cosa, Miguel, ahí el señor fiscal me escribió ahora unos WhatsApps, preocupado por las declaraciones que yo he hecho en el sentido de que le mintió a la señora juez y diciéndome que no, que lo que pasa en las audiencias se queda en las audiencias, imagínense. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. No, señor. La comunidad, la sociedad tiene derecho a saber qué es lo que está sucediendo. Y yo estoy absolutamente convencido, y se lo digo por mi experiencia, no hay cosa a la que le teman más los abusivos, los arbitrarios, los corruptos, que a la luz del día, que a la exposición pública. Por eso es que a veces salgo a hacer este tipo de denuncias, y por eso es que con toda claridad, sin utilizar eufemismos, porque no los estoy utilizando, he dicho, el fiscal mintió de manera intencional esta mañana. Le mintió a la señora juez con el propósito de inducirla en error para que ella no nos diera el tiempo para estudiar esos elementos. Y por eso es que voy a formular esa queja disciplinaria en contra de él. Bueno, pero por fortuna la juez otorgó ese tiempo prudencial para que las víctimas pudiesen revisar todo ese material probatorio. No se dejó inducir en error. Exacto. Y pues incluso el fiscal, doctor, el fiscal, hay que decirlo también, él trató de hacer la salvedad y decir que efectivamente ellos estuvieron, o más bien, él le hizo esa advertencia a la doctora Erika Sanguinetti, que ojo, porque acá hay un conflicto. Pues él lo dice que en algún momento se lo manifestó, pero pues ya será en el transcurso de las diligencias, en el transcurso de todo el proceso, cuando pues realmente salga, como dice usted, a la luz la verdad de lo que pueda estar ocurriendo. Pues doctor Elmer Montaña, estaremos muy pendientes de esa audiencia, de lo que vaya a decidir pues la juez en este sentido. Nosotros por ahora ya sabemos lo que va a ocurrir, y es que las víctimas se van a oponer a ese acuerdo, a esa pena que el fiscal dijo es ejemplar, pero que para las víctimas claramente no resulta ejemplar. Y esta noticia que usted nos está entregando acerca de que va a radicar una queja en contra del fiscal por las mentiras, dice usted, que dijo en la audiencia sobre que ya les había hecho o le había presentado, les había mostrado todo el material probatorio para que usted en esta audiencia hubiera podido argumentar de una vez. Pues estaremos ahí pendientes, doctor Montaña, muchas gracias por estar nuevamente con Semana. Gracias, César, muy amable a usted por la invitación, muy formal. Claro, y a todas las personas que también se conectan todo el tiempo con Semana y que están interesados en este tema, en este caso de Mauricio Leal, de Johnny Leal, de la condena, de la eventual condena que podría afectar o que podía recaer en Johnny Leal, pues también les damos las gracias. Estamos nosotros ahí con toda la información. Eso usted lo podrá, por supuesto, también compartir a través de las redes sociales, pero también los detalles de toda esta entrevista, los detalles de lo que ocurrió durante la audiencia, pues están en semana.com. Recuerde muy bien que esto es Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.